Bueno, prosiguiendo con la guía, vamos a proceder a encontrar la magnitud de la fuerza, ¿sí? Mire, la magnitud de la fuerza entre estos dos, ¿sí? Como le había dicho, la magnitud de la fuerza, digamos 3 coulomb, este era la carga 1, entonces siento una fuerza para allá. Así como la de menos 2 coulomb siento una fuerza en sentido contrario, siente para allá, ¿cierto? Que aunque sea la misma magnitud para ambas, entre sí, menos 2 coulomb, aunque sea la misma magnitud, se dan cuenta que varía el ángulo, pero la magnitud es la misma. Entonces, eso nos va a servir para este primer problema, ese concepto. Vamos a borrar todo eso. Ya, en este caso, la magnitud de la fuerza se obtiene, digamos, multiplicando la constante eléctrica por la magnitud de las cargas, ¿cierto? Partido por la distancia que hay entre y entre el cuadrado. Pero, ojo, esta distancia al cuadrado no es cualquier distancia, hay que obtenerla. ¿Cómo se obtiene? Nosotros aquí vemos una especie de triángulo, ¿cierto? Una especie de triángulo aquí con un ángulo recto. Por lo tanto, podemos aplicar Pitágoras. Si se dan cuenta, si esto lo graduamos en metros, ¿cierto? Es un eje X en metros y el eje Y también en metros. Son 5 metros que son desde hasta este punto. Ahí se aprecia más porque el dibujo está chiquitito. Pero hasta este punto son 5 metros, y ahí para arriba son 5 metros. Por lo tanto, para obtener esta distancia de, ¿cierto? Que vendría siendo como la hipotenusa. Entonces, ponemos. La distancia de va a ser igual a la distancia de x al cuadrado, la de x al cuadrado, esta de acá. Este va a ser nuestra x, por decirlo así. Esta x de ahí. Eso. Y esta va a ser la y. De ahí, ¿sí? Entonces eso será al cuadrado, en este caso 5 y 5. Entonces, 5 al cuadrado más 5 al cuadrado, 25 más 25, raíz de 50. Ya, y raíz de 50, vamos a calcular, raíz de 50, 7,07, 7,07, ¿ya? Pero lo vamos a dejar así, 7,1. Bueno, aproximadamente 7,1 metros. Ya, ahora notación. ¿Cuánto vale d cuadrado? Si d cuadrado, un paréntesis nomás que va a ser mi espalda. ¿Cuánto vale? Nos damos cuenta que d vale raíz de 50, ¿cierto? D vale raíz de 50. Entonces d cuadrado es elevar todo esto al cuadrado. Entonces nosotros perfectamente podemos sacar esto de aquí, ¿cierto? Este con este. Y nos da que disculpe, este de aquí con este de aquí. Lo eliminamos y nos da que d cuadrado, este que está aquí, es 50. ¿Sí? Esto nos va a servir para la primera. Este d cuadrado de acá está aquí. Si d vale la raíz de 50, d cuadrado, se va esta raíz se va con ese cuadrado y aquí te queda, ¿cierto? 50. Ahí queda más perfecto. K es 9 por 10 a la 9, la constante eléctrica. Y las cargas, que es 2 por 3, acuérdense que vamos a poner la magnitud, el valor absoluto, ¿sí? Porque solo queremos una magnitud, ¿sí? Aquí recuerden que esto está en valor absoluto, ¿sí? La cosa es que la magnitud siempre tiene que ser positiva. Ya, entonces, vamos. ¿Cuánto sería todo este numerito? 9 por 10 a la 9 por 6 y 50. Nos da un numerito bien grande en la calculadora, pero es 1,09. Y ahora vamos a contar los decimales ya. 1,09 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por 10 a la 9.
ya, por 10 a la 9. Puede ser una X chiquitita, sí, pero recuerden que no se coloca esto, sino que es para tener una referencia, esta es notación científica. ¿Y qué cosa? Newton. Entonces esa sería la primera respuesta. Newton. Ya. Ahora viene la parte que es más complicada. Entonces esta es la primera respuesta. Vamos a la que es más complicada. Vamos a borrar. Vamos a borrar solo esto. A ver. Vamos a borrar solo esto de acá. Eh, se borró mucho. Ya. Vamos a borrar solo eso de ahí. Vamos a salirnos de acá. Y ahora vamos a achicar el pin. Este lapicito. Nuevamente. Ya. Entonces. Mire, lo complicado aquí. Lo complicado aquí es un poco encontrar el ángulo. Si se dan cuenta, el vector de fuerza sobre la carga 1 es en esta dirección, ¿ya? Y ahora se podría preguntar, ¿cuánto es este ángulo? Si a ver, vamos a hacerlo aquí con otro color. Uno se podría, tiene que preguntarse, ¿cuál es ese ángulo que está ahí respecto al sistema de referencia, ¿cierto? Que en este caso es un plano cartesiano. Entonces, uno se podría preguntar, ya. Eh, si este de aquí es el eje Y, y este es el eje X, ¿cierto? ¿Y cuánto es este ángulo? ¿Ya? En realidad nosotros estamos preguntando por todo este ángulo. Ya sabemos que 90, 90, 90, hasta aquí ya tenemos 270, ¿cierto? Hasta aquí tenemos 270 grados. Pero, ¿cuánto es este trocito? Este trocito acá, trocito de ángulo. Este trocito de ángulo hay que sumarlo al 270, más ese ángulo de ahí, ¿cierto? Y eso nos va a dar nuestro ángulo real. Hacer el ángulo total de acá. Que vamos a ponerle phi, ya vamos a ponerle phi. Todo este ángulo. Este es el ángulo que vamos a ocupar. Esto es lo que debemos saber. ¿Cuánto es este ángulo? Entonces, mire, hay dos trucos. Si nosotros tenemos aquí nuestro triángulo, este ángulo, ¿cierto? Puede ser obtenido si lo nombramos Y, X, este ángulo de acá, no este. En este caso, si se dan cuenta, aquí tenemos una carga 1, aquí tenemos una carga 1, aquí tenemos una carga 2. Y este ángulo, este sí lo podemos conocer con las herramientas que ya sabemos. No lo podemos poner de esta forma. Vamos a poner alfa. Ya, alfa. Este ángulo de acá puede ser obtenido, digamos, con esta formulita. Miren. La tangente a la menos 1 de y sobre x. Sabemos el valor de este ángulo. Ya, este vale 90. Con esta formulita sabemos este ángulo. Y con este ángulo sabemos este ángulo, que vamos a llamarle, bueno, teta, como estaba ahí. Y con este ángulo ya tenemos todo este ángulo. ¿Sí? Y además tenemos este otro ángulo de acá que nos va a servir para el otro vector. Nosotros estamos buscando el ángulo vector de la carga 1. Aquí hay una carga 1, ¿cierto? Una carga 1. Ya. Entonces, ¿cómo se obtiene eso? Entonces, simplemente ponemos Shift Tan en la calculadora y en este caso vale 5 y X vale 5. ¿Sí? Eso lo vimos al principio. Entonces, el arco tangente es de 1 sobre 1. De 5 sobre 5 que vale 1. Y en este caso les va a dar 45 grados. Y bueno, con esto ganamos dos cosas. Si este alfa vale 45 grados. Si este vale 45, este vale 90, también vale 45 grados. ¿Sí? 45 grados. Entonces 45 más 270 nos va a dar el ángulo que necesitamos. Ya van a saber para qué. Entonces 45 más 270. 315. Entonces este ángulo grande, que llamamos phi, este phi vale 315.
315 grados. Ya. Y este alfa también nos va a servir más adelante. Pero el ángulo del primera fuerza, que en este caso se llama F sobre Q1, ¿cierto? Este vectorcito. Ya sabemos su ángulo, 315. ¿Y para qué? Recuerden que todo vector se descompone en dos vectores más pequeños, en dos numeritos, ¿cierto? Que describen al vector. En este caso, tenemos que tener para la parte x del vector, la magnitud de la fuerza por el coseno, en este caso del ángulo φ que encontramos, fuerza sobre Q1, la magnitud de la fuerza que encontramos al principio, todo esto es la parte x del vector, más f seno del ángulo φ que encontramos, j tongo, y todo esto en unidades de Newton, porque es una fuerza. Este es el vector, ¿sí? F ya lo habíamos obtenido antes, vamos a buscarlo, lo tenía por acá arriba. 1,09 por 10 a la 9. 1,09 por 10 a la 9 por coseno de 315 y tongo. Esa es la parte x del vector. Y seguimos por acá. Más 1,09 por 10 a la 9 seno de 315. Y todo esto en unidades de Newton. ¿Sí? Bueno. Se ve engorroso, pero en realidad es simplemente multiplicar aquí. Ponemos todo esto en la calculadora. Entonces sería 1,09 exponente de 10 a la 9. 1,09 exponente por 10 a la 9, ¿cierto? Coseno de 315. Me da este valor aquí. Vamos a redondearlo. 7,7 por 10 a la 9. Y tongo. Pero, bueno, aquí solo como para evitar todo este cálculo, esta magnitud va a ser la misma. Ya este número por este número es esto mismo. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Sin embargo, tiene el signo negativo. ¿Sí? Entonces este más ya no está. Bueno, más, vamos a escribirlo todo. Menos 7,7 por 10 a la 9, ¿cierto? J tongo. Y este menos se va por este más, ¿cierto? Y queda menos. Y es con lo cual es consistente porque es un vector que está para la derecha, ¿cierto? Positivo. Y para abajo, ¿sí? Para abajo. Entonces que el negativo tiene que ser la parte del i. ¿Sí? Y ahí queda. Bueno, vamos a escribir que la fuerza sobre Q1 es, bueno, 7,7 por 10 a la 9 y tongo menos 7,7 por 10 a la 9 j tongo newton. Esa es la fuerza sobre la carga 1. La respuesta B. Bueno, y por último, la fuerza sobre la carga 2, bueno, si ustedes recuerdan, era así. O sea que el vector, que aquí está la carguita 2, y el vector era de esta forma, ¿sí? Con un ángulo grande para acá, que en este caso es 90 más 45, ¿sí? Ya. Este ángulo ya lo pueden hacer siguiendo los pasos. Sumamos el ángulo que hay aquí, de aquí había 90, ¿cierto? De aquí había 90, y si aquí había 45, este vale 45, ¿sí? Este vale 45, este otro también vale 45, entonces 90 más 45 sería el ángulo para allá. Pero
Solo para este caso especial, cuando tenemos un ángulo 45 y 45 en el otro extremo, aquí, ¿cierto? Aquí 45 y aquí 45, solo para este caso, la fuerza sobre la carga 2 simplemente le vamos a cambiar los signos y van a ver al tiro por qué. Va para atrás, o sea, en negativo, en la parte de X, y positivo para la parte de Y, porque sube, ¿sí? Entonces, más 7,7 por 10 a la 9 newton. Ya, jóvenes, ese es el primer problema, lo expliqué paso a paso. El problema 3, vean de las páginas que le acabo de decir, en la clase, de las que están en la guía, ahí también está resuelto, paso a paso. ¿Sí? Ya, jóvenes, me despido.